Hablemos sobre Venus-Saturno. Este es un aspecto que yo llamo aspecto maestro y obviamente que yo voy a hablar desde mi propia experiencia sobre Venus-Saturno porque yo llevo Venus-Saturno en mi interior y es uno de los aspectos más hermosos que he conocido en mi vida. Obviamente que este aspecto no lo conocí muy lindo desde la literatura, por supuesto, de Liz Green, que inicialmente, por supuesto, reflexiona sobre las complejidades, las dificultades, las limitaciones que tiene esta dinámica o esta relación interna que se produce entre Venus y Saturno. Ella plantea obviamente su punto de vista y desde luego que yo fui elaborando el mío desde una vivencia directa con el deseo, con el placer, con el disfrute y también con la palabra valoración, lo que valoramos. Venus tiene muchas funciones asociadas a esto. El deseo, desde luego, que es el origen de los movimientos corporales físicos. El deseo también puede provenir de aspectos psicológicos, como el deseo de crecer, el deseo de comer, deseos que pueden venir desde lo orgánico, como también deseos que pueden venir de estructuras mucho más grandes que nosotros, y que desde ese deseo exploramos, por supuesto, dinámicas de integración que tienen que ver con planetas como Saturno, como Plutón, como Neptuno. En el caso mío, Venus entra en aspecto con los tres más grandes, con los aspectos más potentes y desde distintas miradas, obviamente. Entonces, en mi historia de vida he tenido mucha habilidad para detectar, gracias a este encuentro, cómo uno elabora a Venus y cómo uno aprende a reconocer el deseo en profundidad y no desde una mirada simplemente evasiva, una mirada idealista. Obviamente uno transita los vínculos en mi historia, por supuesto, de una manera obviamente dolorosa inicialmente cuando uno empieza a entender el aspecto Venus-Saturno y cuando uno empieza a madurar este aspecto, la vida se torna maravillosa. Y desde luego que yo, la verdad, me siento muy afortunado de haber nacido, de haber elegido esta dinámica subconsciente para trabajarla, para poder comprender las profundidades del disfrute, el placer desde una mirada psicoespiritual. Entonces, desde luego que yo, cuando les digo a las personas Venus-Saturno en terapia, ya sea en una consulta de carta astral, en una revolución solar, yo hablo mucho de las oportunidades que tiene Venus-Saturno y justamente de qué podemos hacer con una energía que aparentemente restringe, limita, dificulta, que es como el concepto más tradicional sobre un aspecto con Saturno, independiente del aspecto que sea. Pero hay que hacerse preguntas importantes con Venus-Saturno. Y una de las preguntas más importantes es qué es lo que realmente significa para ti a nivel inconsciente o a nivel consciente que tu disfrute, tu placer o lo que valoras esté inhibido, limitado, bloqueado. ¿Qué es lo que bloqueó, dependiendo de la casa, del signo, ese disfrute? O que de alguna manera impidió que uno pudiese vivir el disfrute desde un vehículo mucho más ordenado, mucho más responsable, con ciertos límites. Porque claro, Saturno tiene esta como dicotomía entre límites y limitación, que no es lo mismo. Hablar de límites es hablar de hasta dónde yo disfruto y qué es lo que me impide realmente disfrutar. Si está en el exterior ese impedimento o hay algo en el interior del subconsciente que nos distancia del placer y del disfrute y cómo en el fondo podemos honrar el disfrute genuino, profundo de una Venus en aspecto con Saturno. Desde luego que yo, en mi triple pack, que llamo yo de nacimiento, Venus nació más encima en Capricornio en mi caso, nació con aspecto a Saturno en conjunción. Ligado a eso, Neptuno también entra a jugar un papel muy central, pero no me quiero centrar en Neptuno, pero no puedo negar, por supuesto, los componentes estructurales que tiene Venus, donde está acompañada de Neptuno, está en la octava casa, está en aspecto con Plutón en sextil. Entonces, desde luego que esta Venus no es independiente a todo eso que está ahí y, por supuesto, al sistema completo de mi carta. Entonces, quiero que tú entiendas que esta mirada es una mirada, por supuesto, que tiene cierto tipo de superficialidades que yo no puedo compartir contigo en extenso en una lectura personalizada sobre cómo tú elaboras una combinación de este estilo
incluso estrictamente hablando, nunca vamos a llegar a esa profundidad, pero sí nos vamos a aproximar a entender que el disfrute desde Saturno, cuando hablamos de la seriedad de un adulto, hablamos de que de alguna manera u otra hubieron situaciones a nivel inconsciente que tienen que ver con el disfrute y que se bloquea la expresión del planeta desde una mirada, por supuesto, más ordenada, responsable y obviamente con una estructura que no tiene que ver con el Saturno limitado, miedoso, sino con este Saturno que de alguna manera u otra reflexiona junto con Venus. ¿Realmente esto es lo que disfrutas desde la mirada, por supuesto, más consciente, integradora de Saturno? ¿Realmente esto es lo que tú valoras? ¿Tú valoras este tipo de vínculos? ¿Esto tú sientes que tiene que entra en coherencia con lo que tú entiendes por disfrute? ¿Qué disfrutas realmente? Entonces son preguntas que Saturno en esta conjunción sí le hace a Venus. Pero la idea es que estas preguntas tú las elabores desde tu Saturno, desde tu personaje saturnino, que realmente se toma en serio su disfrute, que se compromete con su disfrute, que lo reconoce, que lo valida. Y por supuesto, ¿qué fantasmas habitan dentro de ti que te hicieron sentir, interpretar o leer que eso que tú disfrutas no era correcto, no era moralmente adecuado o estaba fuera de los cánones de lo aceptado? Entonces hay mucho hilo que cortar, y por eso que es la mirada más amplia sobre cómo se vive una Venus al lado de Saturno. Y por supuesto que desde esta mirada Saturno de alguna manera es un padre protector, es un padre que protege a su cría, es un padre previsor, es un padre tradicional, sobre todo en Capricornio más encima en este caso. Ahí como que se agudiza un poco esto de, a ver, las reglas, el deber ser. Entonces, este Saturno es una dicotomía, porque por un lado estos condicionamientos sobre el disfrute vienen de la mano con una mirada estructuralmente social. Eso quiere decir que es un padre que está ligado a una colectividad. Sobre todo cuando está en Capricornio, sobre todo cuando está en Acuario, sobre todo cuando está en Piscis. Son colectividades muy grandes, hasta incluso Sagitario. Ya cuando Saturno, por ejemplo, está en Escorpio o está, por ejemplo, en Virgo, está en Leo, estamos hablando de individualidades. Eso quiere decir que la influencia moral de Saturno no proviene de espacios o colectividades o de morales que provienen a una época, sino que provienen a individuos desde una mirada mucho más personal. Pero cuando Saturno está en Capricornio, la mirada es colectiva, inevitablemente, y por lo tanto, todos los programas que están operando en Saturno tienen relación como una sociedad mira el placer, como mira el disfrute. Y desde ahí se vehiculiza a figuras de autoridad que entran a cuestionar de forma consciente, directa, indirecta o potencialmente indirecta lo que es el placer. Este es un viaje muy profundo sobre cómo uno vive el placer, cómo uno vive el disfrute, cómo uno se relaciona con aquello que realmente valoras. Y si realmente lo valoras porque está en coherencia con tu esencia o lo valoras desde el miedo, desde la inseguridad, desde el rechazo, desde experiencias traumáticas donde sentiste que de alguna manera u otra disfrutar no era muy válido porque de alguna manera u otra eso entraba como en disonancia realmente con estas reglas de conducta. ¿Qué inhibió realmente el deseo? ¿Qué es lo que lo limitó? ¿Qué es lo restringió realmente? ¿Qué personajes en tu inconsciente habitan desde acá? Porque en el fondo Venus es el deseo, pero quien realmente ejecuta el deseo es Marte. Entonces, cuando el deseo se distorsiona, se bloquea, se inhibe, Marte va a poder conectar con Venus y vehiculizar este deseo desde la distorsión venusina. Por lo tanto, de alguna manera u otra, si no hay consonancia, coherencia entre estas dos funciones psicológicas, probablemente nuestros deseos de repente los vamos a sentir como que no los comprendemos, o que vivimos un deseo y realmente no era lo que queríamos, o esta sensación de que de repente el deseo se vive de una manera inconsistente con lo que realmente Venus valora y disfruta. Y ahí es donde aparece Saturno y dice, ya, pero ¿qué es lo que está pasando? Indaguemos un poco con responsabilidad. ¿Qué es realmente lo que te pasa? ¿Te estoy cuidando realmente o estoy actuando como un padre previsor o un padre restrictivo? ¿O actúo como un padre responsable de indagar, conocer tu función psicológica del deseo desde una mirada profunda, desde una mirada reflexiva? La función tú la operas, pero no tienes que dejar de vivirla porque si no, no se entiende finalmente
el relato que vienes a construir y a profundizar desde lo más profundo de ti, desde lo más invisible. Venus-Saturno puede sentir que tiene al lado a una especie de adulto, una especie de hombre con mucha experiencia que le dice cómo tienen que ser las cosas. Sin embargo, como el aspecto Venus-Saturno, dependiendo del tipo de aspecto, puede ser más proyectivo. Eso quiere decir que vemos en otras personas esta figura restrictiva, o podemos estar viviéndolo de una forma interna, pero muy poco visible, que quiere decir esto, que la voz está ahí y juega un papel de repente muy fusionante. Vale decir que no sabemos en qué momento estamos viviendo el deseo y en qué momento estamos viviendo desde el miedo, la restricción, desde la preocupación, desde esta sensación inconsciente de "Ay, qué terrorífico es explorar el placer o el disfrute, o qué difícil o qué complejo es vivir mi deseo sin sentir que eso me va a traer consecuencias en el rechazo, en dinámicas, por supuesto, de este estilo que tienen que ver con qué rechaza el exterior de mí o que siento que yo rechazo de mí y que finalmente también está inhibiendo mi capacidad de explorar mi deseo, de vivirlo, honrarlo y disfrutarlo y fluir con él, porque es parte justamente de la dinámica terrestre y corporal. Tener una relación muy bonita con Venus, en particular aquellos que tenemos ascendente, por ejemplo, en Libra o en Tauro. Tengo mucho carrete con Venus, mucha fiesta con Venus, porque desde luego que vivir mi deseo ha sido una experiencia desde lo más superficial hasta lo más profundo. Entender que el deseo es una experiencia espiritual donde nosotros corporalizamos, por supuesto, la creatividad y entendemos que Venus es un campo de deseos que en el fondo tienen un motivo y un motor, y vehiculizarlos desde el amor, el cuidado y el respeto por uno mismo es clave. Cuando yo empecé a madurar mi Venus-Saturno, las personas que tenían, por supuesto, planetas en Capricornio próximos a mi Venus, sentía la sensación de que este era un amor como a la antigua, como un amor donde había ciertas reglas, cuando en realidad, cuando uno pasa de las reglas a los límites, la reflexión de Saturno con Venus es: ¿esto te gusta? ¿Estás disfrutándolo? ¿Estás pasándolo bien? Y cuando hay un Saturno desde la sombra es: uy, tengo miedo a que me hagan algo, siento que esta persona me puede lastimar. Empieza como otro tipo de relatos en nuestra mente subconsciente que hablan y que no están permitiendo que el disfrute pueda fluir. Y de alguna manera siento que cuando hay Venus en cuadratura a Saturno en aspecto es muy escurridizo. Es como que la persona no lograra elaborar o integrar que eso que el otro está haciendo, está limitando, restringiendo, es su propia forma de vivir la vida. Es como que fuera un personaje que la persona no logra integrar del todo. Sobre todo lo he visto en consultantes también y en personas que he ido estudiando, conociendo, tanto famosas como personas en mi foro privado, que viven una Venus cuadratura Saturno y tienden a proyectar a parejas o amigos que hacen la función restrictiva y que de alguna manera como que culparan a esa figura porque su placer o su disfrute no fue vivido. No tienen tiempo para mí, la persona dejó de darme el tiempo, porque aquí hablamos de Saturno y el tiempo, no solamente como esto de el paso del tiempo y de que los vínculos y el disfrute se viven con el tiempo, no. Acá tenemos que entender que también tiene que ver con el poco tiempo. Entonces, Saturno empieza también a que la persona evalúe lo que es el tiempo y la calidad del tiempo. Entender el tiempo como un espacio donde yo disfruto y me conecto de alguna manera y me hago responsable de el valor y el tiempo. Aquí el valor y el tiempo cobran mucha importancia. El paso del tiempo para una persona Venus-Saturno no es indiferente. Por eso que son muchas dinámicas donde nosotros empezamos a entender desde una lógica más integrativa, más responsable. Cuando uno proyecta a una persona que, por ejemplo, no te da tiempo y nuevamente eso inhibe de forma inconsciente tu placer y tu disfrute, la reflexión no es: esta persona no es la adecuada, necesariamente. La reflexión es: si yo me doy el tiempo que necesito, o sentí o interpreté en mi temprana infancia que no me daban el tiempo que yo tenía y por lo tanto eso inhibía, restringía, limitaba mi disfrute. Entonces, cuando uno mira esta lógica, entiende que el tiempo no tiene que ver, no es el tiempo el tema, es el uso del tiempo, es cómo interpreto los tiempos con los que me relaciono con otro y cómo el tiempo influye en mi disfrute. Es decir,
El poco tiempo, el mucho tiempo, cuando hablamos de cantidad de tiempo y del paso del tiempo, son temas que han debilitado muchas veces a un consultante o a un paciente. Y desde luego que también en esta mirada saturnina hablamos de la importancia de darse el tiempo de conocer a las personas. Paréntesis, lamento mucho el ladrido de mi perro, pero tengo mucha inspiración en este momento que compartir un poco en esta Venus-Saturno y la experiencia en primera persona. Entonces, uno de los temas que yo elaboré trabajando como terapeuta, como astrólogo y también en primera persona, fue entender que el tiempo me lo tengo que dar yo. Tiempo de calidad para disfrutar y descubrir mi disfrute a fondo. Esta es una recomendación que yo sugiero a toda Venus-Saturno. ¿Te das realmente tiempos para ti? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Disfrutas tu tiempo a solas contigo? ¿Es una experiencia de disfrute o es una experiencia donde realmente esperas a que alguien venga a darte el tiempo y a priorizarte a nivel de tiempo? Con el paso de los años yo empecé a entender que cuando yo me daba los tiempos para mí y disfrutaba de tiempos conmigo mismo, el exterior me reafirmaba y me daba los tiempos y me daba tiempos de calidad sin que yo tuviera que estar detrás de personas. Y la gente que realmente me reafirmaba creencias o experiencias traumáticas distintas o situaciones donde el vacío del tiempo no estuvo para mí, se iban de mi vida, no llegaban a coincidir conmigo. Esto es una forma de que tú puedas entender cómo se entiende la relación que tienes contigo mismo o contigo misma. Este es uno de los ejemplos más superficiales que estoy dando, no porque sea superficial desde el punto de vista de que no importa o de que es mínimo, sino porque cuando uno escala más profundo es más allá solamente de hablar de tiempo, es más allá de lo que haces con tu tiempo, es más allá de eso, tiene que ver con sintonizar con el disfrute y poder leerlo corporalmente. Leerlo en el cuerpo es clave porque Venus, independiente del signo, es corporal. Independiente de si es aire, si es tierra, si es fuego, si es agua, siempre es corporal. ¿Por qué es corporal? Porque el disfrute está en el cuerpo. Se expresa a través del aire, ideas, Venus en Acuario, por ejemplo, y uno dice, no, esta Venus está en Acuario. Sí, las ideas, disfruto en el fondo de una rica conversación, pero ese disfrute sí o sí va a llegar en algún momento al cuerpo, se va a sentir físicamente para vivir el deseo de aprender, el deseo de escuchar, el deseo de explorar el mundo, Venus en Sagitario, de expandir mis horizontes, de moverme, de atreverme. Pero ¿dónde termina el deseo? ¿Dónde yo descubro el deseo? Y siempre es la corporalidad la que nos informa si estamos viviendo el deseo. Cuando está Venus-Saturno, la dificultad también tiene que ver con la conexión, con el disfrute. Conexión. La palabra es conectar. ¿Estoy conectando con mi disfrute? ¿O tengo una distancia, un frío o una indiferencia con ese disfrute? Esa es la dinámica inconsciente que opera desde Venus-Saturno. La persona nace con una conducta a elaborar y también a ser consciente. Y los tránsitos son la valiosa oportunidad que tiene el consultante, el protagonista de su vida, llamo yo, para indagar sobre esta desconexión, esta distancia. Como que la persona generalmente cuando está desconectada con Venus-Saturno lleva mucho todo esto al plano mental o al plano evasivo, como a la culpa o a la sensación de no soy suficiente o no valgo o la gente no me valora. Y es un relato inconsciente que nos distancia de la responsabilidad sobre qué tanto conectamos con nuestra corporalidad. Y no solamente tiene que ver con bailar, con terapias corporales de todo estilo, yoga, biodanza, que son valiosísimas herramientas para generar una relación con el cuerpo. Aquí no vamos a objetar o invalidar terapias corporales como constelar, en fin, terapias que nos llevan al cuerpo inevitablemente, sino que si en la práctica realmente tú estás conectando con tu cuerpo, cuando están ocurriendo aquellas situaciones donde tú sientes que la persona no conecta contigo o no valida o no reconoce tu disfrute o no lo ve. Pero finalmente la pregunta es si tú te das cuenta de cuál es tu disfrute, si te das cuenta de cómo disfrutas, o esa indagación o esa reflexión le estás solicitando al exterior que la haga por ti. Saturno es uno de los que me ha brindado la posibilidad de hacer una maestría sobre lo que es la conexión con mi cuerpo, el darle valor a esa conexión y entender cómo mi cuerpo como vehículo es súper inteligente a la hora de decirme, ¿estás disfrutando o no estás disfrutando de esto?
y preguntar si esa dificultad proviene de mí o proviene finalmente de un condicionamiento inconsciente. Por lo tanto, esto es una pequeña introducción de Venus-Saturno, mis queridos. Desde luego que este tema es un tema para largo, pero es importante entender que hay puentes cortados que uno viene a construir con Saturno, y los tránsitos sobre Saturno-Venus son claves. Lo más interesante a mi modo de ver son los tránsitos de Urano sobre la Venus. Creo que han sido tránsitos que me han permitido como flexibilizar mucho y relajarme con el tema del disfrute. Me han permitido también conectar o contactar con personas que han estimulado a esta Venus desde un espacio de libertad, sin tantas reglas de conducta, y de alguna manera me han permitido mirar este Saturno de frente. Yo la verdad es que considero que es un regalo cuando Urano, por ejemplo, ingresa o tiene contactos con mi Venus, también cuando Plutón ingresó y hizo contacto con mi Venus, cuando Saturno, después de mi retorno, llegó y hizo contacto con mi Venus, porque uno empieza poco a poco a entender. Eso no quiere decir que entiendas en su totalidad, ¿ya? Esta es una complejidad donde se requiere tu relato, tu historia, para poder hacer las asociaciones correctas en relación como a este aspecto tan interesante, este aspecto maestro, este aspecto que yo, insisto, yo tengo una gratitud tremenda por la experiencia Venus-Saturno que tengo, porque los vínculos y el disfrute no se viven igual, se viven a concho, uno aprende a disfrutar realmente la vida desde una profundidad distinta, donde hay una autonomía, donde uno desarrolla autonomía en relación al deseo y al disfrute. Pero cuando uno deriva o delega ese disfrute en el exterior, es donde comienzan las carencias venusinas. La Venus tiene temas. Finalmente, cuando se siente muy sola, cuando no está el otro, y empiezan las dependencias, y empieza uno a buscar en el exterior, en vez de aprender a reprovisionarnos de un disfrute autónomo, genuino, amoroso, claro, consistente, con respecto a lo que estamos entendiendo por placer, disfrute, valoración y deseo. Son temáticas súper importantes en la vida. Independiente que tengas un ascendente que no esté regido por Venus, considero que el disfrute y entenderlo es habitar el cuerpo, es estar en la tierra. Así que esta es mi pequeña intro con Venus-Saturno, esta pequeña reflexión de día sábado que estaba haciendo en relación cómo me he ido destrabando de las mentiras que mi Saturno asustadizo tenía sobre mi disfrute y sobre mi valor. El valor se construye desde Saturno, desde la responsabilidad y también con mucha paciencia contigo. Valorarse es una práctica de todos los días. Gracias por escucharme. Nos vemos.